Joan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, estamos en el Palacio de Fernán Núñez, uno de los más emblemáticos de Madrid, sobre todo era conocido por sus fiestas en el siglo XIX. Aquí bailó y mucho Isabel II y toda la alta sociedad, la aristocracia, la burguesía. Pasaba por aquí porque los condes de Fernán Núñez resulta que tenían mucho dinero y muy buenas amistades. Entonces, de los lugares mejor conservados de España, y bueno, una decoración versallesca. Y aquí se desarrolla tu última serie que tiene que ver con las dos nuevas mascotas que has adoptado. Cuéntanos si quieres un poco. Cuando visité por primera vez este palacio, me dio la sensación de viajar en el túnel del tiempo. Has mencionado Versalles, efectivamente, esos oropeles dorados, esos espejos, ¿no? Ese lujo, pues te retrotrae a unas épocas de un cierto esplendor de la aristocracia. Y enseguida tuve la sensación de vivir una película, un escenario, ¿no? un decorado de ficción. Esto era real, esto sucedía de verdad. En nuestra perspectiva actual nos parece tan kitsch, ¿no? Tan fuera de nuestra época, que aunque lo filtremos con el ojo del historiador, del arqueólogo, pues no deja de sorprendernos, ¿no? Y me vino enseguida a la cabeza una canción, una cita de la performer, música y artista conceptual Laurie Anderson, que tenía una canción llamada Smoke Rings, o sea, anillos de humo, y que decía, ¿qué es más macho, autobús escolar o bombilla eléctrica? Y decías, coño, ¿qué tiene que ver esto, no? Entonces, la gracia estaba en que no tenía nada que ver, pero tenía mucho que ver. Y pensé, ¿qué tiene que ver con los palacios de estas características? Y por otras circunstancias, enseguida me vino a la cabeza el mundo de los dinosaurios, ¿no? Que es un mundo que, desgraciadamente, se exclusiviza casi para la distracción infantil, pero que va mucho más allá. El dinosaurio es una figura casi mitológica, ¿no? Es una figura arraigada en su descubrimiento en la Revolución Industrial, con el positivismo del siglo XIX. Es decir, hay mucha tela a hablar de los dinosaurios, ¿no? Y esa idea apareció de una manera natural, ¿no? Dinosaurios en palacio, dinosaurios que podrían ser como los trasuntos de esos cortesanos ya caducos en el tiempo, ya desaparecidos, pero que en un momento imperaron encima de la tierra, dentro de sus dominios, ¿no? Entonces hay para mí una cierta correlación absurda, pero también coherente, entre los dinosaurios y los palacios, y podría ser interesante hacer revivir un mundo en el que los dinosaurios volviesen por sus fueros y habitasen los palacios. Es interesante la figura del dinosaurio. Es un animal mitológico, un mito cultural dentro del imaginario popular, porque es una figura absolutamente fantasiosa. Es decir, aunque podemos encontrar dinosaurios a partir de índices determinados, como pueden ser huesos, como pueden ser huellas, como pueden ser cofrolitos, realmente no existe ninguna imagen exacta de cómo eran estos grandes saurios que habitaron la Tierra hace muchos millones de años. Sí que es interesante desde el punto de vista de la imagen porque no existe como representación, es decir, todo lo que conocemos es una ficción, pero al mismo tiempo está exhaustivamente estudiado desde el punto de vista de la ciencia. Y quizás en ese intersticio entre lo científico y lo fantasioso se hallan muchas de las claves de tu obra, que tiene que ver con esa revisión natural, pero desde el punto de vista de la ficción. Eso por un lado. Y por otro también me parece interesante la analogía entre el origen de la fotografía y el origen de los dinosaurios. Es decir,
La paleontología empieza a aparecer también prácticamente en la primera mitad del siglo XIX y va evolucionando, al igual que la fotografía, con la sociedad que le va dando un valor. Nace en una sociedad tecnocientífica donde podemos encontrar figuras de poder, donde se determinaban mucho por los grandes imperios, una gran mentalidad colonialista, es decir, los nombres de los dinosaurios también tienen que ver con esa mentalidad. Y como después eso también va evolucionando, igual que ha ido evolucionando la fotografía. Pero lo primero y quizás lo más interesante, que siendo una figura que puede parecer anecdótica o disruptiva en un lugar como este, para mí sí que tiene que ver mucho con el imaginario creado por Joan Fontcuberta entre una determinada línea de ficción que se cruza con un carácter objetivable y científico. Para mí el dinosaurio es un motivo atractivo o de inspiración por dos motivos. Por un lado, porque como tú has dicho, el dinosaurio solo existe en la imagen, solo pervive en la imagen. No hemos conocido de una manera empírica dinosaurios auténticos, siempre ha sido a través de vestigios, a través de huellas, o a través de su réplica en un imaginario de fantasía, que puede ser cinematográfico, literario, etc., ¿no? Y por otro lado hay otro aspecto que es el de la monstruosidad. El monstruo para mí ha sido uno de los faros que ha guiado buena parte de mi trabajo. Lo monstruoso en el sentido no solamente como aquello que es abyecto, que produce horror, que da miedo, sino lo monstruoso como lo diferente, lo singular, la anomalía, la excepcionalidad, ¿no? Y efectivamente el dinosaurio puede considerarse hasta cierta medida un monstruo. Un monstruo muchas veces es como un híbrido a base de fragmentos de diferentes animales que existen en la realidad. Por ejemplo, las serpientes emplumadas o los dragones, ¿no?, que son mitad aves y mitad reptiles. Pues en cierta medida los dinosaurios también, desde una perspectiva evolutiva, zoológica, pues derivan tanto de las aves como de los reptiles. En ese sentido son monstruosos por su envergadura, por su tamaño descomunal, etc., ¿no? Entonces, esas dos facetas, ¿no?, la idea de algo que solo tiene una visualidad para manifestarse, es decir, que no tiene consistencia, que no tiene fisicidad, no tiene objetualidad, ¿no? Y por otro lado, la monstruosidad ha hecho que a lo largo de casi toda mi carrera los dinosaurios hayan estado presentes, incluso sin que de una manera deliberada yo quisiese hacer un proyecto sobre dinosaurios o me plantease de una manera deliberada hacer una serie sobre dinosaurios. Durante la pandemia tuve ocasión de encerrarme y revisar mi archivo y descubrí, no era consciente de que pues, desde los años 70, cada vez que viajaba a una ciudad por trabajo, por turismo, por lo que fuera, pues solía visitar museos de historia natural y pasaba mucho tiempo mirando las reconstrucciones de los esqueletos de los dinosaurios o las réplicas, etc., ¿no? Luego me di cuenta que también había hecho muchas fotografías de parques temáticos de dinosaurios, había hecho fotografías de dinosaurios utilizados con motivo ornamental en supermercados, en cadenas, en fin, de todo tipo de establecimientos comerciales, etc., ¿no? Porque el dinosaurio es una figura simpática, ¿no? Antes he dicho que el descubrimiento y la valorización de los dinosaurios empieza a mitad del siglo XIX, también coetánea de la Revolución Industrial, porque había como un correlato ideológico. El dinosaurio venía a ser para el ideario capitalista la demostración de que vencía al más fuerte, de que el Tyrannosaurus Rex era el rey de la naturaleza debido a su fuerza que le permitía imponerse a todos sus demás congéneres, ¿no? Y esa idea de esa ley de la selva en la que sobrevive el que tiene más capacidad, es lo que luego aplica todo ese ideario, toda esa sensibilidad liberal
que impregna el capitalismo, ¿no? Por lo tanto, la figura del dinosaurio puede divertir a los niños, pero tiene también un trasfondo de carácter cultural, histórico, político, etc., ¿no? Entonces, decías que el dinosaurio es una figura mitológica, lo es por derivación, por extensión, pero en realidad, más que un animal imaginario, algunos estudiosos, como Mitchell, proponen considerarlo como un animal simbólico, en la medida en que se ha convertido en un icono cultural. Un icono cultural como lo podían ser las sirenas en la Edad Media o en las épocas antiguas. Es decir, el dinosaurio es el icono de la modernidad, es el animal en el que se proyectan toda una serie de valores de todo tipo y también que atañen a la cultura popular, ¿no? Entonces, en base a todo eso, desde ese momento de la pandemia, pues yo estuve leyendo bastante, interesándome, aprendiendo, con mucha porosidad hacia todo ese mundo transversal de lo dinosaurico, y realicé un proyecto que culminó en un libro publicado por Alpine, una editorial independiente de Madrid, que era como un libro de artista en la que, de una manera absolutamente desquiciada, yo planteaba una historia, o sea, hacía hablar a esos dinosaurios que había fotografiado y planteaba una historia de que los dinosaurios en realidad eran una arma biológica de destrucción masiva que en el contexto de una historia de ciencia ficción popular muy conocida, que es Star Trek, pues en que los Klingon combaten contra los humanos, pues los Klingon idean la posibilidad de modificar genéticamente a los dinosaurios para convertirlos en armas de destrucción, en armas de violencia, y los mandan a la Tierra, ¿no? Pero entonces los romulanos, que son los enemigos de los Klingon, mandan un meteorito, disparan un meteorito contra la Tierra para precisamente extinguir a los dinosaurios. Y esa es la teoría más fundamentada, la científicamente más corroborada, que explica por qué en estos momentos ya no hay dinosaurios, y es porque los romulanos pues, decidieron extinguirlos, ¿no? Aniquilarlos a base de cambiar todo su ecosistema cuando ese tremendo asteroide impactó sobre la corteza terrestre. Bueno, todo eso evidentemente es una ficción. El dinosaurio ha permitido revivir a través de la imaginación en el cine, las sagas de Jurassic Park, ha revivido en los dibujos animados, en fin, todos los museos de historia natural tienen su sección de paleontología, donde esos magníficos esqueletos de dinosaurios reconstruidos pues, son el punto central de atracción para visitas escolares, pero también para cualquier diletante de lo que es la ciencia y la evolución, ¿no? Es decir, que el dinosaurio concentra toda una serie de valores que a mí me parecía, me veía incapaz de resistirme al poder de seducción que tenía para devolver a algo que es una imagen, volverlo a convertir en una imagen, ¿no? Este juego de la imagen de la imagen. También es interesante, volviendo otra vez a retomar la línea del palacio, cómo la realeza, la nobleza, la alta burguesía también se adhiere a esta idea de poder que representa el dinosaurio, y desde el principio empiezan a comprar las casas reales dinosaurios que después acaban convirtiéndose en piezas fundamentales de museos de historia natural. Por ejemplo, el de historia natural que tenemos aquí en Madrid se lo regala un filántropo americano, Alfonso XIII, ¿no? Así que es interesante como el dinosaurio también como una figura de grandiosidad que representa algo también inabarcable, poderoso, cómo se convierte también en una figura que se adhiere al poder, ¿no? Por eso también la asociación entre los dinosaurios, tus dos mascotas nuevas, y el Palacio de Fernán Núñez. También me parece interesante cómo a nivel ideológico, incluso político, cómo Estados Unidos utiliza a los dinosaurios, se convierte en la gran potencia de la paleontología en el siglo XIX, para defender o reivindicar
determinados valores frente a Europa, ¿no? Si en Europa el peso era la tradición, la cultura, la historia, en Estados Unidos va a reivindicar la naturaleza y el dinosaurio va a representar, digamos, como esa figura mística de lo grandioso de la naturaleza que estamos descubriendo, ¿no? Esto es una tierra maravillosa, una tierra impresionante que da a estos seres fantásticos que representan el gran poder de la naturaleza, ¿no? La paleontología, desde luego, no ha sido nunca una ciencia inocente, sino que nos ha llegado cargada de connotaciones ideológicas, de poder, nacionalistas, esto que tú decías, ¿no? Da la sensación de que cuantos más dinosaurios encontremos cerca de donde vivimos, más antigua es nuestra tierra y por lo tanto más prestigio y más carisma tiene de cara a reivindicar nuestra posesión, ¿no? Nuestra pertenencia a este lugar, ¿no? Pero siguiendo con esa dimensión simbólica, los dinosaurios también atañen a otros aspectos que a mí me han interesado mucho. Por ejemplo, la idea de la fragmentación y combinación, y con ella la idea de lo especulativo, de lo constructivo. Cuando los paleontólogos empiezan a encontrar huesos de dinosaurios, pues tienen unos fragmentos que ni mucho menos pueden permitir proyectar la totalidad. Entonces empiezan a hacer sus rompecabezas, ¿no? Y es muy interesante porque nos enseña hasta qué punto la ciencia no es una verdad absoluta, sino que es una verdad provisional. Es decir, que los paleontólogos empiezan a montar esos supuestos esqueletos de dinosaurios, pero de vez en cuando encuentran nuevos huesos, ¿no?, que les permiten perfeccionar el diseño fisiológico del animal original, ¿no? Y por lo tanto, a medida que avanzan las investigaciones de que se encuentran más yacimientos, pues esa forma del dinosaurio va tomando un cariz más definitivo, ¿no? Y por lo tanto eso entra también en el tema del fake, ¿no? de qué es verdad o qué es mentira, o hasta qué punto lo que tomamos por más o menos aceptable, por plausible, tiene un parangón con la realidad. Han habido muchos fósiles de dinosaurios y de otros animales que han sido motivo de piezas de coleccionista, piezas de un valor de prestigio incalculable, y por eso algunos filántropos pues, han querido hacerse con este tipo de restos. Incluso el argumento de Jurassic Park es este mismo, ¿no? Unos filántropos interesados en la ciencia, interesados en la paleontología, en la genética, que intentan revivir a los dinosaurios, pero porque para ellos representan esa autoridad simbólica, ¿no? ese valor, ese elemento que atañe a su propio prestigio de clase, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya un mercado de fósiles, y concretamente un mercado de fósiles falsos, ¿no? Y eso también ha sido un terreno que a mí, digamos, como estudioso o como observador del fake, me ha interesado mucho. Por lo tanto, repito lo que decía antes, ¿no? En el dinosaurio convergen, se proyectan tantos elementos interesantes que es imposible resistirse a no hacer algo con los dinosaurios. Y también me parece muy interesante cómo la fotografía y el mundo de la paleontología, en este caso los dinosaurios, se mueven en territorios especulativos. Es decir, la fotografía al final es el resultado de una época, y la imagen que se va proyectando, la representación de un dinosaurio, la representación en general de la fotografía, también va cambiando. Por ejemplo, la imagen del dinosaurio al principio era un ser poderoso, pero torpe, bobalicón, generaba una cierta simpatía también, pero esa imagen va cambiando en los años, sobre todo a partir de los años 70, donde empiezan a relacionarlo
con una línea genealógica que tiene que ver con las aves, empiezan a aparecer dinosaurios de colores, porque antes su representación era más simple, más, digamos, más masculinizada, más sobria, más de verde, más de marrones, pero a partir de los años 70, cuando se integran dentro de una línea genealógica que tiene que ver con las aves, empiezan a aparecer más colores, más diversidad de representación, y precisamente en los años 90, a partir de Jurassic Park, hay una nueva revisión del dinosaurio y empieza a aparecer otra serie de características que no se habían tenido en cuenta antes, ¿no? Dinosaurio de sangre caliente, más inteligente, más astuto, con muchos más perfiles, con mucha más variedad, pero exactamente igual ha ocurrido con la representación y la fotografía, ha ido cambiando el modo en que interpretamos aquello que vemos. Sí, y además, no sé si es una intuición fundamentada o simplemente un desvarío, pero los dinosaurios han sido siempre presentados de una manera monocromática, también porque hasta hace poco los hemos visto en fotografías en blanco y negro, ¿no? O sea, los dinosaurios los hemos visto con una piel gris, con una piel verdosa, parda, etcétera, ¿no? Y en cambio, a partir de el apogeo del tecnicolor y del color que se impone en las formas de comunicación audiovisual, pues los dinosaurios pasan de ser monocromáticos a también tener una exuberancia de paleta cromática, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto eso se corresponde con alguna base científica o es simplemente el resultado de la creatividad de los estudiosos que, para no aburrirse, pues nos visten al dinosaurio con esos colores llamativos, ¿no? Y en el fondo eso sigue insistiendo en la idea de que el dinosaurio tiene una posición mixta entre los animales imaginarios y los animales, o sea, verdaderos, ¿no? Porque, por ejemplo, no es ni una sirena, ni un cíclope, ni un pegaso, ¿no? Es decir, que serían animales mitológicos, pero tampoco es un animal real como el caballo o el cocodrilo, porque existieron en el pasado pero ya no existen ahora, ¿no? Por lo tanto, están en una especie de limbo extraño que permite todo este juego especulativo que le da, pues, ese recorrido tanto en la ciencia como en la ficción. Pero es interesante en el terreno especulativo, insisto, de la imagen, de la representación, de la iconografía. También es interesante hacer una asociación que podría ser pertinente, que tiene que ver también con la arqueología. Es decir, cuando vemos hoy imágenes muy conocidas, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, cualquier escultura clásica de Grecia o de Roma, la interpretación que hacemos es totalmente diferente a la que tuvieron que tener en origen, que parece ser que tenían color, que incluso estaban perfumadas y por supuesto que estaban completas, ¿no? Es curioso cómo el imaginario de cada época se adapta a interpretar aquello que ve como quiere verlo o como desea verlo, no realmente como era. Y esto, trasladado a casos más recientes, pues a mí un conservador de un museo me mostró unas fotografías en blanco y negro de los años 30 de unas obras de arte que durante la guerra civil se habían perdido debido al bombardeo, a las vicisitudes de la guerra, ¿no? Y entonces esas fotografías en blanco y negro pues no daban cuenta de los colores originales que la pintura tenía, ¿no? Y me preguntaba hasta qué punto se podía, a partir de la escala de grises, deducir, ¿no? Recuperar el color original, ¿no? Y yo, sin ser ni mucho menos un especialista en el tema, le dije, mira, hay programas en estos momentos de inteligencia artificial que de una forma automática pues convierten una fotografía en blanco y negro en la misma imagen en color, pero no deja de ser una cierta invención basada en un adiestramiento estadístico, ¿no? Pero que no da ninguna garantías de certeza, ¿no? Y por lo tanto no hay manera, es decir, una fotografía en blanco y negro no puede darnos una indicación de color si queremos que ese dato tenga el máximo de rigor, ¿no? Y eso que pasa con la fotografía, en este caso,
concreto pues pasaba también con los dinosaurios, ¿no? Que son la pantalla en la que hoy podemos proyectar el color que nos apetezca. Y bueno, ya para terminar, también me resulta interesante que en tu trayectoria desde el principio, como has comentado, hay mucha atracción por los museos de historia natural y por los dioramas, es decir, la recreación de una cierta atmósfera, de un cierto environment, de un cierto ecosistema, ¿no? Y los dinosaurios entran también dentro de esa especie de fascinación por animales estáticos que animan a fantasear sobre determinados hábitats, determinados mundos, determinados lugares que están ajenos a esa descontextualización que significa el museo. A finales de los años 70, 1970, realicé una serie que titulaba Objet Trouvé, que era una referencia, ¿no? Una parodia del Objet Trouvé, perdona, una serie que llamaba Animal Trouvé, y que era una parodia del Objet Trouvé de los surrealistas, ¿no? En las doctrinas de André Breton, Max Ernst, Man Ray, etc., una de las metodologías o de las estrategias de creación consistía en el encuentro fortuito, epifánico, de algo que anómalo, monstruoso, que salía de lo común y que no requería una intervención, que simplemente el hallazgo y el reconocimiento y luego su puesta en valor, el darle visibilidad, ya era un acto creativo en sí, ¿no? O sea, plantear la creación no como la fabricación de algo, sino como el descubrimiento, el reconocimiento de una situación original, inusual, ¿no? Entonces, en mi caso, ese objet trouvé trasladado a la fotografía lo planteaba con los animales, de ahí el título de Animal Trouvé, ¿no? Y me daba cuenta de que un león en la selva es una situación perfectamente normal, natural, pero en cambio cuando ese león ha sido cazado, disecado, embalsamado y colocado en el diorama de un museo, se produce un extrañamiento surrealista. Es una situación enigmática, extraña, que al ser artificializada con motivos culturales, divulgativos, científicos, lo que sea, pero hemos forzado un objeto, lo hemos extraído de su entorno natural, de su entorno original, y le hemos dado un contexto absolutamente artificial. Las razones las dejamos al margen, la situación es esta. Y para mí estas son situaciones también enigmáticas, misteriosas, ¿no? Siniestras, en el sentido de un Heilig de Freud, ¿no? Aquellas de un extrañamiento poético que producen esta chispa que tanto valoraban los surrealistas, ¿no? Entonces, efectivamente, el Museo de Historia Natural, que se rige por unos criterios didácticos, unos criterios de estudio, etcétera, lo que hace es proporcionarnos, si lo sabemos mirar con esta perspectiva crítica, situaciones de objet trouvé, ¿no? Situaciones de extrañamiento. Y, desde luego, pues, cuando los dinosaurios intervienen también dentro de esa coreografía, ¿no? O de esa escenografía, pues también dan lugar a una situación de extrañamiento surrealista que a mí me ha interesado mucho. Bueno, son seres que resultan atractivos y que despiertan una cierta simpatía. Y ya para terminar, ¿por qué no le pones un nombre a tu nueva mascota? Hombre, pues ya que hemos hablado de la reina Isabel, uno podía llamarse Isabela, ¿no? Y la otra Espartero. Venga, me parece bien. Isabel y Espartero, pues nada, bautizado está. En el contexto de esta fábrica de Roca Humbert, un edificio impresionante de finales del siglo XIX, pues creo que es el adecuado para hablar de uno de tus últimos proyectos, que serían los viajes extraordinarios, inspirados en las ilustraciones que se hicieron de las novelas de Julio Verne. Nos encontramos ahora justamente en la térmica, que era la antigua central que proporcionaba la energía eléctrica a esta fábrica textil que daba trabajo a 2.000 operarios, es decir, era el pulmón económico de la zona en Granollers. Y ahora se ha convertido en una fábrica de creación que alberga pues, estudios de artistas, de gente que se dedica a la imagen, al cine, al vídeo, etcétera, etcétera, ¿no?
Y en este caso pues es un espacio que se ha mantenido como museo de arqueología industrial para recibir visitas escolares y explicar el funcionamiento de ese recinto en sus momentos de esplendor, ¿no? Y es un lugar muy escenográfico, ha servido como escenario para no solo publicidad, sino películas de ficción y concretamente una película sobre submarinos. Y entonces esto nos lleva justamente a Julio Verne, un escritor del siglo XIX también, que crea un mundo de fantasía, de anticipación, que en estos momentos en que estamos a punto de celebrar el bicentenario de su nacimiento ha vuelto a ponerse de actualidad, ¿no? Porque entronca con toda una serie de fascinaciones por la ficción que me parece bastante contemporáneo, es decir, que se está recuperando su figura en la medida en que enlaza con otros temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha interesado, y lo podemos hablar con más detalle, el hecho de que más allá de ser un autor literario, tenía ya un imaginario, es decir, un universo visual. O sea, todos sus libros, por ejemplo, la serie Viajes Extraordinarios, Voyages Extraordinaires, más de 60 novelas, pues todos estaban ilustrados. O sea, en conjunto, a lo mejor hay como 40.000 ilustraciones que fueron encargadas a los mejores dibujantes y artistas de su momento y que Verne se preocupaba mucho de controlar, de gestionar, de tratar con esos colaboradores suyos, de manera que el resultado se acomodaba perfectamente a lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Y que por lo tanto, en síntesis, podríamos decir que Julio Verne fue como un precursor de una cierta creación audiovisual, y esto es lo que a mí me ha atraído de él. Bueno, también es interesante, bueno, como bien reseña, es el padre de la ciencia ficción, ¿no? Sus historias realmente se mueven en un territorio que tiene que ver con la ciencia, pero también con la especulación, que tienen que ver también con la ficción y sobre todo con potenciar la imaginación, ¿no? Es un autor que mira siempre al futuro, que mira siempre hacia adelante. Quizá un aspecto interesante desde el punto de vista de estos trabajos nuevos de los viajes extraordinarios es que aquí partimos de una ficción, es decir, hay un germen literario, a partir de ese núcleo se crean unas imágenes que son estampas, que se hacían en grabado, y a partir de esas estampas tú has vuelto a crear una fotografía. Hay una relación, un camino de recorrido desde la ficción a una supuesta verosimilitud de la fotografía, y es curioso porque eso no ocurría antes, es decir, antes normalmente la fotografía es la que daba pie a los mundos de ficción, ahora el puente es de ida y también es de vuelta entre la realidad y la ficción. Bueno, en los libros de Julio Verne hay ilustraciones, es decir, grabados, porque era el tipo de procedimiento más asequible en ese momento. Verne fue coetáneo de la aparición de la fotografía, pero la fotografía en ese momento todavía no permitía el grado de libertad hacia esos mundos imaginarios como si lo estaba permitiendo el dibujo y la pintura, ¿no? O sea, hay en el siglo XIX una fotografía de ficción, tenemos muchos ejemplos, la fotografía pictorialista, por ejemplo, pero realmente para trasladar la riqueza, las sutilezas y esos escenarios tan fabulosos que Verne imaginaba, pues la fotografía se veía restringida, ¿no? Se veía muy limitada, ¿no? En cambio, el paso que podemos dar ahora con herramientas como la inteligencia artificial generativa es que sí estamos en condiciones de poder potenciar visualmente este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de utilizar las herramientas que son propias de nuestro tiempo para actualizar, para poner al día ese tipo de ilustración de los relatos de Verne. Es decir, que ese ha sido, de alguna forma, pues, la propuesta subyacente a este proyecto, ¿no? O sea, cómo podemos trasladar unas ilustraciones hechas a mano a unas ilustraciones hechas a máquina, pero con un grado de verosimilitud que parecen perfectamente fotográficas y que por lo tanto para el lector o para el espectador resultan mucho más convincentes, ¿no? A mí este tipo de conversiones, de transformaciones o de traducciones siempre ha estado en el corazón de mi trabajo, ¿no?
a mí me ha interesado ver cómo representamos la realidad y cuáles son los útiles, las herramientas, los procedimientos de las que nos servimos para hacer eso, ¿no? Y entonces, cómo pasamos de un texto a una imagen, cómo pasamos de una imagen de unas características a una imagen de otras características, de un dibujo a una fotografía, de una fotografía a una pseudofotografía realizada con inteligencia artificial, en todos estos tránsitos, que se gana, que se pierde. Es decir, esto es un campo de exploración que me parece sumamente rico como en forma de exploración del lenguaje, pero también de los imaginarios. Claro, has mencionado un aspecto que me interesa en particular, que es la traslación entre códigos, la traslación entre el lenguaje, en este caso el lenguaje de la literatura y el lenguaje de la imagen, el lenguaje visual, porque también es uno de los leitmotivs de tu trabajo, ¿no? Como al final cada código va construyendo en función de una serie de características, ¿no? Es decir, aquí tenemos el código de la literatura, el código de la escritura y el código de la imagen, ¿no? Que es el que te mueves tú habitualmente. Todo ello vinculado por la imaginación. Y curiosamente, y eso también es un aspecto interesante, esta relación entre palabra e imagen viene ahora potenciada por una nueva herramienta que se llama inteligencia artificial, a la que tienes que darle unos condicionantes, unas características, una descripción de lo que deseas convertir en imagen para que sea capaz de responder, ¿no? Es decir, hay una especie de sinopsis que tiene que ver algo parecido a una éfrasis invertida que no se daba antes. La palabra da pie a través de la inteligencia artificial a imágenes, ¿no? Es un nuevo procedimiento para construir una realidad paralela a partir de lo visual. La relación entre el texto y la imagen es un tema fascinante y a mí me ha interesado mucho. Siempre me gusta recordar que yo no procedo del mundo de las bellas artes tradicionales, sino del mundo de la comunicación, del mundo de la semiótica, del mundo de la lingüística, de la teoría de la comunicación. Y estas han sido mis bases, ¿no? A partir de las que yo he construido todo mi recorrido de creación. Entonces, esa relación, que pueden ser conflictos o pueden ser alianzas entre la palabra y la imagen, la podemos abordar desde una perspectiva ontológica, metafísica, o desde una perspectiva como más lingüística o más semiológica, ¿no? Desde una perspectiva metafísica podemos decir que si nos retrotraemos a la Biblia, ¿no? Al principio era el verbo, es decir, fue la palabra el inicio de toda la creación, pero hemos de entenderlo realmente en términos de texto, la palabra en términos de texto, o la palabra en términos de la fuerza conceptualizadora de un pensamiento que se manifiesta a través de la palabra, ¿no? ¿Es la palabra lo que genera el mundo? ¿Es la palabra lo que genera las cosas? Es decir, eso sería una vía de discusión en la que yo reconozco que no tengo muchas competencias. En cambio, en la relación como sistemas de representación, nos damos cuenta de que tanto la palabra como el texto son formas de lenguaje y por lo tanto son ficciones codificadas que representan el mundo, o sea, no son el mundo, pero lo representan. Entonces a mí siempre me ha interesado fijarme en el momento en que perdemos ese punto de vista y caemos en la deriva de considerar que esas formas de lenguaje llegan a sustituir el mundo, ¿no? Es decir, hasta qué punto la realidad no es más que, como en la teoría platónica, un ente externo al que no tenemos acceso y que solo a través de esas sombras, es decir, de las formas, de las imágenes, del lenguaje, tenemos una vía para acercarnos, no para llegar realmente a la esencia, a las entrañas de esa realidad, pero sí a sus apariencias, ¿no? Entonces, es lógico ver que hay competencias diferentes. El lenguaje verbal nos sirve para un determinado ámbito de la comunicación, el lenguaje de las imágenes para otro, y que se complementan muy bien, pero a veces entran en fricciones, ¿no? El tema interesante es el de la subordinación, y por ejemplo en la historia de la fotografía la relación de la imagen con el texto ha sido muy fructífera a la hora de extraer jugo, ¿no? Podemos decir que
parodiando a Barthes, una fotografía siempre está a la espera de un texto. ¿Qué significa? Pues que la imagen no es más que un conjunto de manchas amorfas, ¿no? Que adquieren un sentido que nosotros proyectamos sobre su superficie en la medida en que hay un contexto, y ese contexto normalmente lo da las palabras, ¿no? Lo da un enunciado. Podríamos hablar del pie de foto, podríamos hablar de los ensayos periodísticos, ¿no? Donde hay imagen y texto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta de que llegamos a otro estadio, ¿no? Tú has mencionado la éfrasis, que era la descripción de un cuadro a través de las palabras, cuando la reproducción de las imágenes tenía todavía una serie de dificultades técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladar el contenido, lo que representaba una pintura, a alguien que no podía verla directamente? Pues a través de un enunciado de los elementos gráficos que aparecían en ella. Eso era la éfrasis, ¿no? Entonces, ahora nos estamos encontrando con una manera de operar que le da la vuelta, que invierte eso, es decir, son esas palabras, esa éfrasis, que en el lenguaje de la inteligencia artificial es lo que llamamos prompt, lo que permite como instrucciones decirle al programa generativo qué tipo de imagen estamos deseando que produzca, ¿no? Es decir, que en estos momentos lo que dispara, lo que desencadena la creación son una secuencia de instrucciones en lenguaje natural, ¿no? Entonces eso es interesante porque añade un capítulo nuevo, que ni mucho menos será el definitivo, a esta relación de amor-odio entre dos formas del lenguaje, las palabras y la imagen. Bueno, hay algo interesante que has mencionado, que es la relación no solo con el código simbólico que representa el lenguaje, sino también con su soporte, con la manera de contarlo. Es decir, los jeroglíficos, por ejemplo, son un lenguaje determinado que son muy visuales. ¿Por qué? Porque como no entendemos lo que significa, si nos agarramos a las palabras o a las ideas, son ideogramas que están contando la historia o una historia de un lugar que no conocemos, ¿no? Pero esa parte también visual del propio código, tú lo has abordado en proyectos como por ejemplo de Electric, ¿no? Vinculado a la censura, también me interesa. Y quizás también lo enlazo con la inteligencia artificial, porque es capaz de interpretar ese soporte, ese código, las palabras, pero le cuesta mucho más establecer relaciones simbólicas o establecer relaciones de ideas entre lo que significan las palabras. Es decir, tú le vas a establecer un prompt, una orden, una manera de buscar una información, y a partir de ahí va a construir sin establecer relaciones inesperadas, sin establecer relaciones de impredecibilidad. La máquina al final lo que hace es responder de manera lineal a una pregunta, responder de manera lineal a un imperativo, responder de manera lineal a una manera de marcar un camino, pero no es capaz de reconducir la situación para establecer una especie de serendipia donde ocurran o aparezcan yacimientos inesperados que de verdad son los interesantes. Me gustaría responder en dos niveles. El primero es que hay un debate también eterno sobre qué ha sido previo, la palabra o la imagen, ¿no? Es decir, a la hora de comunicarnos, ¿qué ha prevalecido? Porque si nos damos cuenta, cuando decimos lenguaje o palabras, es verdad que muchas veces lo remitimos a la fonética, pero muchas otras veces lo remitimos a la escritura, y la escritura es una forma visual, es decir, es una codificación de sonidos en unos elementos gráficos que articulan pues un alfabeto y a partir de ahí un vocabulario, etcétera, ¿no? Hay entre los antropólogos y entre los estudiosos de la comunicación una controversia sobre cómo se origina el lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje precede al pensamiento, es decir, para pensar necesitamos el lenguaje, o el lenguaje es una consecuencia del pensamiento. Hay teorías para todos los gustos, ¿no? Como hay teorías para los que dicen no, primero fue la imagen y de ahí derivó el texto, y otros que dicen al revés, ¿no? Por ejemplo, hay algunos antropólogos que dicen que seguramente el lenguaje se desarrolla
a partir de las expresiones faciales y de los gestos. Es decir, en un momento en que todavía no hay una articulación formada, convencionalizada, pues los individuos, pensemos en ancestros humanos que todavía no hablan, pues conviven y tienen que darse señales, y esas son señales visuales, ¿no? Un gesto, tal, una mueca. Es decir, que es el ojo el que capta esas señales, las transmite al cerebro y las interpreta, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay teorías realmente fascinantes, ¿no?, que dicen que el lenguaje se desarrolla en la medida en que nos volvemos bípedos, en la medida en que podemos empezar a interactuar con el entorno, y eso hace que debamos sofisticar el tipo de enunciados que emitimos a nuestros congéneres, ¿no? En fin, esa sería una línea de discusión. Luego, con relación a la inteligencia artificial en sí, es verdad que hoy podemos obtener imágenes con el lenguaje natural, ¿no? Pero es muy probable que en el futuro esa interficie pueda hacerse de una manera mucho más avanzada tecnológicamente, que ahora a lo mejor hasta nos parece de ciencia ficción, porque el lenguaje no es más que la canalización de un pensamiento, es decir, de unas ondas cerebrales, hacia las articulaciones de la lengua, de las cuerdas vocales, o de mi mano al escribir, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en un momento dado podemos suplir incluso eso, ¿no? ¿Es pura especulación? Juguemos a ser Julio Verne otra vez. A lo mejor lo que hoy nos parece algo absolutamente utópico, dentro de unos años es algo que se puede acometer, ¿no? Pensemos que en estos momentos en laboratorios de neurociencias avanzados en Estados Unidos, en Japón, en diferentes países, se están haciendo ya experiencias exitosas de externalización de las imágenes mentales, es decir, que a través de unos sujetos de estudio se les ponen unos electrodos y se pueden captar unas determinadas ondas cerebrales cuando están visionando un tipo de imagen muy simple, una letra, un pictograma, etcétera, ¿no? Y son capaces, a través de unos sistemas, de proyectar eso, ¿no? Entonces, eso sería, en la medida en que esa técnica evolucione y se perfeccione, una manera fabulosa de obviar todo ese proceso intermedio de la mano con el lápiz, o de la cámara fotográfica, o incluso del ordenador con la inteligencia artificial. Podríamos realmente, simplemente, lo que estamos pensando, lo que estamos soñando, grabarlo, y luego a la mañana siguiente despertarnos y visionar nuestro sueño en la pantalla de un televisor o de un ordenador, ¿no? Es decir, que son escenarios que hace unos años nos parecían absolutamente desquiciados y fruto de guionistas, en fin, ¿no? alocados, y en cambio hoy son técnicas que se están poniendo en práctica. Incidiendo en la relación entre imagen y palabra, uno de los últimos proyectos estrenados este año se llama Génesis o Genesia, ¿no? Ese proyecto está realizado con inteligencia artificial a partir de los versículos del Antiguo Testamento. ¿Puedes hablarnos sobre él? La inteligencia artificial ha puesto sobre el tapete la cuestión de la creación. Es realmente creativa la inteligencia artificial, nos presenta obras originales, hay imaginación. Incluso expandiendo esa especulación, podríamos decir, es decir, se ha escrito que hasta cierto punto sistemas de inteligencia artificial resultarían mejores gestores que nuestros políticos, o incluso mejores dioses que los que dominan nuestras religiones, ¿no? Porque en el fondo lo que hacen es sintetizar y basarse como en unos protocolos mucho más racionales, mucho más coherentes, ¿no? En esta serie Génesis lo que hago es utilizar como prompts los versículos del Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿no? Lo cual introduce una paradoja irónica, ¿no? A lo mejor es verdad, Dios lo que hizo en el momento de crear el mundo, de crear la vida, de crear el ser humano,
fue utilizar sus prompts, sus designios. Dijo Dios, hágase la luz, ¿no? Y vio que la luz era buena, ¿no? Todo ese tipo de poética que nos retrotrae otra vez al principio era el verbo, pues son los principios que instauran la creación de las cosas, la creación de nuestro mundo, ¿no? Y en un momento en que pues se habla de que la inteligencia artificial ha devenido una especie de deus ex machina, pues podemos confrontar pues eso, la creación de las cosas como el efecto de una voluntad sobrenatural divina con la creación del mundo como efecto de una voluntad artificial, entendiendo pues los programas de inteligencia artificial como una manifestación de otro tipo de, no sé, de creación, así divina, pero de la, digamos, del dios de la tecnología, no ese dios metafísico de las leyendas y de lo ancestral, sino esa nueva fuerza creadora que surge justamente de la tecnología. Bueno, también es interesante en este punto explicar que no es una serie en sí misma, que es una videoinstalación, que además tiene unos canales de audio que son muy importantes, porque al igual que una torre de Babel, cada uno de los canales de audio que se presenta en sala como diferentes altavoces va narrando esos versículos, va narrando esa parte del Génesis en diferentes idiomas, ¿no? También es interesante esa confrontación, como cuenta la Biblia, relacionada con la Torre de Babel. Així es van fer el cel i la terra amb tot el que contenen. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Descansó no sétimo día de toda a súa obra que tiña feito. De hecho, es una confrontación entre diferentes grados de mito, ¿no? Hay el mito del dios sobrenatural con el mito del dios tecnológico, hay el mito de la palabra con relación al mito de la imagen como fuerzas constructores, como fuerzas instauradores de la realidad, del universo, y hay el mito del lenguaje, ¿no? Explicado también a través de toda una serie de leyendas en la Biblia o en otras partes, ¿no? Y de la misma manera que esa pieza nos remite a ese episodio bíblico de la creación, pues también he querido añadir otra alusión a otro episodio, que es el de la Torre de Babel, ¿no? En el momento en que Dios genera la confusión entre los seres humanos como castigo al hecho de que dejan de obedecerle, dejan de venerarlo, ¿no? Y se encaminan hacia el pecado, ¿no? Y el castigo es eso, el hecho de que cada uno habla un lenguaje diferente y eso provoca la confusión, provoca la falta de entendimiento. Y en esa instalación hay una serie de altavoces donde mi voz sintetizada lee esos textos en diferentes idiomas, ¿no? Que van no solo desde el español al francés, al inglés, al catalán, etcétera, sino también el ruso, el chino, el hebreo, el árabe, etcétera, etcétera, produciendo un extraordinario galimatías acústico, una especie de paisaje sonoro que te envuelve y que en función de la proximidad a uno o a otro altavoz, pues da más preponderancia a un idioma o a otro. Para mí también un aspecto interesante de esta pieza, que yo interpreto también en clave irónica, que tiene que ver con el uso de las herramientas, es la cuestión del dogma. Es decir, el dogma vinculado a la verdad, a una verdad rígida y estática, que es el que establecen las religiones. Me da igual que sea el Islam, que sea el catolicismo, ¿no? Ese dogma al final está en la interpretación, en la exegesis de un texto que es muy simbólico, que está circunscrito a una circunstancia sociohistórica muy determinada y a un lugar muy concreto, ¿no? Entonces me sorprende cómo al final ese texto, escrito originariamente en arameo, que tiene unas interpretaciones muy abiertas, al final se interpreta por determinadas personas de una manera tan estricta para marcar unos dogmas que constituyen las religiones, ¿no? Es decir, al final esa interpretación no deja de ser subjetiva, pues lo hacen determinadas personas con determinados intereses en determinados momentos de la historia. Me da igual que sea en un siglo o en otro, ¿no? Porque al final los escritos,
sea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento u otros textos que son apócrifos, nos llegan interpretados por personas que tienen intereses concretos en ese lenguaje o en esas escrituras. Bueno, en ese sentido yo me calificaría de anarcocreador, ¿no? Si es que la creación puede no jugar con esta idea utópica de la libertad absoluta. Es cierto que ahí aparecen una serie de confrontaciones, ¿no? de dogmas enfrentados. Hay el dogma religioso con respecto al dogma tecnológico, que también nos dan los dogmas. O sea, en la historia de la fotografía, pues la fotografía emerge también como un dogma de verdad, es decir, la verdad irrefutable, el fundamentalismo de que la imagen fotográfica debe encaminarse hacia una determinada dirección descriptiva del mundo, una transcripción literal, y que no permite interpretaciones, y que al revés, todo aquel que dude de esa verdad fotográfica pues es condenado al ostracismo, ¿no? O sea, yo creo que la misión de todo artista es una actuación antidogmática, en dar cuenta de la calidad poliédrica de la vida, ¿no? De que todo tiene sus matices, todo tiene sus puntos de vista, sus enfoques, ¿no? Y que cuando la verdad en este caso se presenta monolítica, en realidad esconde unas actitudes autoritarias que hay que combatir. Bueno, hay algo interesante de la inteligencia artificial que tiene que ver con el uso de las herramientas, ¿no? Estamos poniendo demasiado, hay determinadas personas que ponen demasiado el foco en la herramienta, en el instrumento, y quizás lo interesante es observar qué significados o qué problemáticas o qué cambios socioculturales conlleva el uso de esa herramienta habitualmente, ¿no? Porque nos vemos inmersos hace aproximadamente 20-25 años, curiosamente coincide con el nuevo siglo, con el siglo XXI, en un cambio de paradigma. Estamos asistiendo a un cambio de modos de ver, a un cambio del régimen visual. Digamos que provenimos de un régimen donde el pensamiento se relacionaba con la palabra, ¿no? Un régimen del logo, o diría incluso que de manera abrupta estamos acondicionando nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar a un nuevo régimen de la mirada que tiene que ver sobre todo con la imagen, con el imago, ¿no? En ese cambio, en esa transición, una transición que nos ha pillado absolutamente de lleno, ¿no? Hay un mundo que se está apagando, que es el mundo que nace, digamos, en la imprenta, en el Renacimiento, que se consolida en el siglo XIX y que finalmente eclosiona en todo su potencial en el siglo XX, y un mundo nuevo que está llegando, que ahora está atisbado con la inteligencia artificial. Que es curioso también en ver cómo en este momento que han eclosionado los programas de inteligencia artificial porque se ha popularizado, digamos, su uso, eso no significa que los algoritmos no estuvieran ya presentes en nuestro mundo y también en el mundo de la creación visual. Tú eres un autor que desde los años 90 tienes curiosidad por este tipo de instrumentos y herramientas, y ya te anticipaste con proyectos como Orogénesis, como Google Grama, incluso uno anterior menos conocido que se llama Topofonías, ¿no? Entonces te diría ¿qué piensas de este cambio o esta transición hacia un mundo nuevo donde antes las ideas se sustentaban en palabras y ahora se sustentan principalmente en imágenes? El tránsito de los diferentes sistemas de producción de imágenes han representado siempre un avance en la cultura visual, pero en el momento de producirse han tensionado la situación, ¿no? Por ejemplo, el paso del lápiz o del pincel a la cámara fotográfica provocó muchas polémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque era una ruptura revolucionaria en la manera de representar el mundo, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación parecida en cuanto a su sustrato de cambio, pero multiplicada por 1000, ¿no? En cuanto a las repercusiones que puede obtener, que es el tránsito de la cámara a estos sistemas de visualización generativa. Hay muchas diferencias, pero también hay similitudes, ¿no? En estos momentos pues hay un estado de alarma con relación a dónde nos va a llevar eso, qué problemas tiene con cuestiones con relación a lo humano, a la imaginación, a la creación, a la autoría, al derecho de autor. Si hay realmente
unas problemáticas encima de la mesa, porque de repente esa automatización de las imágenes a base simplemente de unas instrucciones de texto ha revolucionado, ¿no? Ha hecho una convulsión tremenda, ¿no? Pero para mí lo importante es que tal vez estamos dando demasiada importancia a la fabricación de la imagen, y lo que debe prevalecer es el sentido de la imagen, su gestión, cómo las utilizamos, ¿no? Una imagen, en el fondo, no es más que un determinado contenido, un mensaje, pero lo importante es cómo ese mensaje opera dentro de un contexto, dentro de una constelación comunicativa más amplia. Entonces, para mí, todo el hecho de facilitar, de hacer más sencilla esa producción, esa fabricación de imágenes, lo que hace es darnos más tiempo, más energía a la hora de conceptualizarlas, a la hora de saber para qué las queremos utilizar, ¿no? Yo no veo ninguna diferencia, por ejemplo, entre el hecho de que, aunque yo aprendí a hacer fotografías en color y a positivar en un laboratorio, en un cuarto oscuro, fotografías en color, pues delegaba ese trabajo en un laboratorio profesional. Entonces yo iba al laboratorio profesional, hacía unas pruebas, verificaba hasta que el resultado se acomodase a lo que yo quería, es decir, hasta que yo estuviese pues satisfecho y el resultado me pareciese plausible, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y la situación actual, donde yo en algunos casos me pongo delante del ordenador y voy delegando la creación de una imagen que yo podría salir a la calle con mi cámara y con mi trípode y hacerla pues muy parecidamente, ¿no? Es decir, que en el fondo, de nuevo, estoy delegando esa producción, esa fase, pero el concepto, la idea, la intención la sigo poniendo yo, es decir, que me considero plenamente autor del resultado, a pesar de que la imagen ahora se haga con unos sistemas, ¿no? Vaya por otros derroteros, ¿no? Porque el tema de la inteligencia artificial, a veces hay los teóricos, ¿no? Y yo, digamos, que soy un amateur en este sentido, soy un usuario que se fija y que con curiosidad quiere entender cómo funciona. Pero la inteligencia artificial lo que hace es funcionar dentro de lo que se llaman unos espacios latentes, que permiten un tal grado de combinatoria de elementos que, aunque no podamos hablar de imaginación en el mismo sentido de imaginación humana, sí dan unos resultados muchas veces incluso que superan lo que pueda anticipar la propia creatividad humana, ¿no? Porque en realidad nuestro cerebro también se inspira en la realidad o en las imágenes precedentes para crear. O sea, yo no tengo un cerebro, una mente absolutamente virgen, sino que esa mente se ha ido impregnando de todas mis experiencias, y lo que hago es combinar esas ideas. Si yo voy a visitar el Museo del Prado, pues salgo con un patrimonio visual que me bulle en la cabeza y que luego, aunque no me dé cuenta, está emergiendo combinada con otras cosas, ¿no? Entonces, con un sistema distinto, porque evidentemente no es lo mismo, pues la inteligencia artificial opera y también combina elementos que forman parte de su patrimonio visual, que es todo lo que le ha ido nutriendo, es decir, de su acervo, de su riqueza iconográfica, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso puede también ayudarnos, puede ser un elemento auxiliar. O sea, la inteligencia artificial no va a sustituirnos, pero en cambio podemos dejarnos ayudar por ella y de esa manera potenciar mucho nuestro cometido artístico, ¿no? Por tanto, yo veo la inteligencia artificial evidentemente compete a muchos ámbitos de la vida, y es cierto que en algunos espacios pues, puede resultar preocupante su aplicación, ¿no? Pero básicamente el problema radica en cómo educamos, cómo entrenamos esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial pues será a lo mejor sexista y racista y eurocéntrica en la medida en que su educación haya seguido también este tipo de patrones, ¿no? Por lo tanto, el problema es cómo educamos estos sistemas
para desproveerlos de todo este tipo de sesgos, ¿no? Es decir, que ese sería un terreno, ¿no? En el terreno de la creación visual, yo creo que es una herramienta que, utilizada críticamente, utilizada con inteligencia, puede dar mucho de sí, ¿no? Aunque, de todas maneras, si me permites añadir otro aspecto que me parece interesante, yo no renuncio al uso de la cámara, ni mucho menos. O sea, yo lo que hago es dejarme ayudar por todos aquellos avances tecnológicos que pueden ampliar mi paleta creativa, ¿no? De la misma manera que el salto de la fotografía químico-analógica a la fotografía digital para muchos representó también un motivo de controversia, ¿no? En cambio, pues hoy nos damos cuenta de que lo que hizo fue expandir los límites de la fotografía, porque no nos obligaba a renunciar a seguir utilizando el cuarto oscuro y las cámaras con carrete y todo eso. Es decir, que ahora simplemente tenemos la posibilidad de elegir entre esos caminos, ¿no? Nadie nos obliga a solamente emprender el rumbo por una dirección, y ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que hay, yo diría, un repertorio, ¿no? un rango de posibilidades pues mucho más amplio. Creo que sería interesante, a modo de cierre, ¿no? de epílogo, volver a retomar el punto de partida, es decir, estamos en una fábrica del siglo XIX, la fotografía aparece en el siglo XIX y es un contexto muy determinado por el avance, por la revolución industrial, por la aparición de la electricidad, por la aparición de la máquina de vapor. Es un contexto que condiciona la sociedad y el modo de pensar de la gente, ¿no? Hoy en día, con la inteligencia artificial, aparece una nueva herramienta que permite muchos avances en ciencia, en educación, incluso en creación, pero creo que todavía no tenemos perspectivas para ver hasta dónde nos llevará este nuevo instrumento, ¿no? Entonces, bueno, está bien que reflexionemos sobre el asunto sin tenerle ningún temor y estando expectantes hacia qué ocurrirá en nuestro contexto. Para mí lo fundamental es establecer un determinado límite para no superar ciertas fronteras que van a limitar los condicionantes de lo humano para potenciar otros aspectos que tienen que ver con la máquina. Joan, hay algo que es significativo dentro de tu trayectoria, que desde el principio te ha interesado la naturaleza y en especial el mundo de la botánica, ¿no? Hay series emblemáticas como Herbarium a principios de los 80, Palinsectos en los 90, si nos acercamos ya en la época de pandemia, el proyecto Malas Hierbas, que hace con Sylvie Fleury, y en los últimos años te has volcado también en un tipo determinado de flora, ¿no? ¿Por qué ese interés en la botánica en particular? Haciendo un juego de palabras, a mí me gusta decir que me interesa la fotografía de la naturaleza para llegar a la naturaleza a la fotografía. Es un pretexto, es como la pantalla en la que un tipo de representación de imágenes que se basa precisamente en las leyes de la naturaleza puede reflejarse en el espejo y autoanalizarse, ¿no? Entonces mi trabajo ha sido un tanto enciclopédico, mi modelo hubiese sido Borges, ¿no? Hacer una nueva enciclopedia falsa de todas las disciplinas. Entonces eso me lleva a trabajar sobre la botánica, sobre la geología, sobre la zoología, sobre la astronomía, etc., ¿no? Entonces la botánica específicamente fue uno de los primeros campos que me interesaron, y llegué a él a través de Blossfeld, es decir, a través de la figura de un fotógrafo histórico, un clásico, vinculado a la nueva objetividad, que hizo el famoso libro Formen der Kunst, donde presentaba las flores no tanto como un producto de la naturaleza, sino como un modelo estético, un modelo del que arquitectos, orfebres, artistas, escultores podían inspirarse. Entonces, a partir de ese trabajo, he ido haciendo otras series alrededor de la botánica. Por ejemplo, recientemente hice como una revisión crítica y autoparódica de esta serie Herbarium con E-Herbarium, o sea, un nuevo herbario que ya no rinde tributo al original de Blossfeld, sino que parodia mi propio trabajo y habla de Blossfeld en rebote, ¿no? en segunda instancia. En definitiva,
Me ha interesado la botánica, y es verdad, hay muchos trabajos míos que tienen que ver con el mundo vegetal, las flores, los bosques, los arbustos, etcétera, etcétera, hasta el punto de que un día me gustaría plantearme hacer una exposición monográfica o una revisión de la presencia justamente de todos estos temas en mi trabajo, que han ido apareciendo pues, de una manera, yo diría, muy espontánea, muy natural. Y a partir del año 2023, tras un encargo que te hace pensar sobre la relación entre España y América, ¿no?, puedes decidir también focalizar de nuevo en las plantas, y de ahí nace el proyecto de Rerum Natura en 2023. ¿Puedes contar un poco su génesis? Sí, eso nace a partir efectivamente de un encargo, de una exposición que intenta tratar esos movimientos, esas influencias de vaivén entre América y España, ¿no?, entre el nuevo y el viejo mundo. Y entonces, pensando en todas las plantas oriundas de América, que en estos momentos pueblan los jardines, los parques, en fin, nuestro entorno natural, y que proceden precisamente de un continente y que hasta ese momento no eran conocidas, no existían en Europa, ¿no? Entonces empecé a estudiar el tema y di con un personaje que era el jesuita, el padre Bernabé Cobo, un misionero. Escribió un tratado que era Historia del Nuevo Mundo, que es como el primer atlas geográfico, botánico, zoológico, de las maravillas que alguien que procedía de la España profunda se encontraba en ese mundo de naturaleza exuberante que era América, ¿no? Y entonces me sorprendió. Este es un libro cuyo manuscrito se había perdido y que fue encontrado justamente en Sevilla a finales del siglo XIX, en 1890. Se publicó un facsímil y entonces a partir de ahí se ha divulgado ese texto, ¿no? Y accediendo a sus descripciones de plantas, de animales, uno se da cuenta de las maravillas, ¿no?, los prodigios que alguien que viene de unos parajes completamente distintos se encuentra de repente, ¿no? Y a mí me pareció un buen tema, ¿no?, un buen filón, hacer como un paralelismo entre ese sentimiento de maravilla hacia esa naturaleza, hacia esa nueva geografía que estaba por explorar, con esa misma sensación de maravilla que tenemos hoy con ese nuevo mundo, ya no geográfico, sino tecnológico o de imaginarios que nos está proporcionando la inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí hice un trabajo específico con este libro como base, utilizando justamente las descripciones de Bernabé Cobo de plantas y de árboles y tal, como prompts para producir imágenes que de una manera absolutamente fantasiosa y a veces delirante producían los sistemas de inteligencia artificial cuando las instrucciones eran esos textos del siglo XVI. Y esos textos parten de una interpretación literaria que al final acaba creando una nueva realidad híbrida a mitad de camino entre la ficción y lo verídico, ¿no? ¿Se parecían las imágenes resultantes a las originales? Nosotros no tenemos constancia de cuál es la impresión, ¿no?, el tipo de representación que Bernabé Cobo se hace en 1553. Lo que sí sabemos es que hay unos textos que se pueden interpretar visualmente de una manera o de otra, ¿no? Es decir, si por ejemplo él nos habla de un árbol del que salen unas hormigas muy ponzoñosas, que si uno no tiene cuidado pues producen unas heridas, ¿no?, unas picaduras con un escozor, etcétera, etcétera. Claro, yo entiendo el efecto de esa acción que él describe, pero no termino de imaginarme cómo eran las ramas, o qué textura tenía, qué corteza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo la inteligencia artificial me resuelve este problema inventándose una representación visual que se corresponde con estas descripciones. Por lo tanto, es pura especulación, evidentemente, pero en el fondo no es más que
repetir lo que también nosotros podemos hacer en base a la interpretación de un texto así. De todo libro, cada uno se imagina una película diferente, ¿no? Por eso la relación del cine con la literatura a veces es conflictiva. Bien, es una especie de éfrasis particular donde la imagen realmente es reconstruida a partir de un texto literario, que realmente es lo que hace la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, ¿no? Porque normalmente esos prompts como instrucciones suelen ser como muy esquemáticas, ¿no? Haz una imagen hiperrealista, escenográfica, con un tipo de color intenso, no sé qué, que dé cuenta de un paisaje de la selva amazónica, En cambio, en este caso, el programa se ve confrontado por un tipo de explicación que no está concebido para hablar a la máquina, sino que es el efecto, es la consecuencia de las emociones que producen la confrontación con algo absolutamente nuevo, inesperado, algo inédito a los ojos de alguien que llega de Europa y que tiene como una mochila cargada de paisajes y de experiencias de la naturaleza completamente distintas. Sí, porque al final todo el lenguaje es una interpretación subjetiva particular y ahí se crea un territorio de fricción entre palabra e imagen, dar unas indicaciones a la máquina que no se corresponden con el lenguaje habitual al que está acostumbrado. Entonces le cuesta mucho trabajar en ese mundo simbólico de la interpretación. Y eso es justamente lo que en el lenguaje de la inteligencia artificial se llaman los espacios latentes. O sea, esos territorios donde pueden pasar las cosas, que no han sido especificados en el adiestramiento, sino que los genera la propia red neuronal a base de proyectar espacios posibles, ¿no? Y es precisamente, yo diría, la grandeza o lo más interesante, porque de la misma manera que te produce efectos sorprendentes por su hiperrealismo y resolución convincente de que aquello es casi una fotografía, pues otras veces delira, se desquicia y crea unas imágenes absolutamente surrealistas, o bien produce accidentes, produce el glitch, que es otro elemento muy interesante con estas tecnologías, el hecho de que surge algo absolutamente accidental e inesperado, y que precisamente por no haber estado en el programa representa hasta cierto punto la emergencia de un inconsciente tecnológico muy aprovechable. Bien, y ese primer proyecto o ese punto de partida de Relum Natura, que no sé si ya es un proyecto concluido o en algún momento sigue abierto, te va a llevar a la investigación de las orquídeas en particular. ¿Puedes hablar un poco cómo se establece esa conexión? Sí, viene de una manera también paulatina, pero muy natural, ese interés por la flora y la fauna de la América recién descubierta, pues me lleva a encontrarme, a raíz de la exposición que hay en el MUN, en el Museo de la Universidad de Navarra, que se titulaba Una tierra prometida, del siglo de las luces a la invención de la fotografía, donde se daba cuenta de cómo en el fondo la ilustración científica del siglo de las luces prefigura la aparición de la fotografía, es decir, esa voluntad de detalle, de exactitud, lo que hace es mentalmente ya predisponer la aparición de un medio que de una forma técnica haga exactamente ese mandato descriptivo riguroso de los ilustradores, pintores que iban en las expediciones, ¿no? Entonces, en esa exposición descubro un libro magnífico que es un atlas de orquídeas de México y Guatemala de un horticultor británico que se llama Bateman, James Bateman, con unas láminas excepcionales, ¿no? Y entonces esas láminas a mí me inspiran y lo que intento es trasladar todo ese mundo de las orquídeas dibujadas a orquídeas representadas fotográficamente, es decir, viene a ser esa traducción de lenguajes visuales, del lenguaje de la ilustración dibujada, por muy detallada que sea, al lenguaje de la fotografía, con sus matices, con sus gamas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a interesarme con las orquídeas, ¿no? Precisamente para hacer este proyecto, contacto con una amiga, Nuria Vila, que la llamamos la Nuria de las Flores, ahora estamos en su invernadero, que pertenece a la Sociedad Catalana de Amigos de las Orquídeas y que me introduce en un mundo fascinante, ¿no?
Las orquídeas son unas especies florales con más de 25 o 30.000 variedades, 60.000 si contamos las hibridaciones conseguidas por los horticultores, y que en algunos casos pues, producen efectos particularmente interesantes. Por ejemplo, hay una especie que se llama Ophrys o orquídea abeja, que para favorecer la polinización sus pétalos simulan el cuerpo de una abeja hembra, y eso atrae a los himenópteros, es decir, abejorros, avispas, abejas, etcétera, que creen que se trata de una hembra e intentan copular con ella. Entonces, esa pseudocopulación que se llama, es decir, de ficción, me parece fascinante cómo la naturaleza y cómo la teoría evolutiva es capaz de recurrir a efectos de ficción que son muy humanos para su supervivencia, ¿no? Y es algo que concretamente pues, fascinó a Darwin, ¿no? Estudió estos casos donde la perpetuación de las especies se basa en el engaño. Evidentemente este para mí es un tema estrella, ¿no? Es decir, el engaño justificado para la supervivencia. Bueno, claro, es curioso porque hay una relación bastante evidente entre esa especie de seducción por los ojos que practica la evolución de las orquídeas y la fotografía, o el modo también de engañar a través de las imágenes. Justo lo que estabas comentando. Sí, y eso entra en un concepto que también analizó Darwin, y es el papel que juega la belleza en la teoría de la evolución y de la adaptación a las especies, ¿no? Porque pensamos que la belleza es el placer estético que tenemos los humanos ante la contemplación de alguna cosa, ¿no? Una flor, un paisaje, etc., ¿no? Pero en realidad hay tal vez unos cánones de belleza inherentes a la propia naturaleza. Esa es la teoría de Darwin, o sea, podemos estar o no de acuerdo. Y que en algunos casos la adaptación al entorno y la evolución se basa justamente en consideraciones de tipo estético. Y, por ejemplo, en el caso humano es bastante evidente, ¿eh? Bueno, también es interesante cómo este proyecto en torno a las orquídeas va evolucionando y realmente se solidifica en una serie de dípticos que se llama Orquídeas y Macarras, donde los abyectos y lo sublime, la belleza y la fealdad conviven como dos polos opuestos que al final resultan atractivos. Esta serie, Orquídeas y Macarras, evidentemente prosigue con esa obsesión que empiezo a tener como orquidiólogo por esta clase de flores, pero entra o toca otro tema que es el de la singularidad, o si queremos llamarlo de otro modo, de la monstruosidad, ¿no? Es decir, las orquídeas más valiosas son aquellas que son más originales, aquellas que son más distintas. Y esa singularidad muchas veces se consigue a base de intervenciones, entre comillas, artificiales, o sea, a lo mejor genéticas, a lo mejor con injertos, etc. Es decir, hay concursos de orquídeas donde se premia precisamente aquella que resulta más original, aquella que es un cruce como más extraño, más particular, menos inusual, etc., ¿no? Entonces, esa idea de la diferencia como elemento de valor lo podemos trasladar también a nuestra especie humana, ¿no? Los seres humanos que en sociedad muchas veces creamos como subculturas o tribus en las que nos caracterizamos por elementos de singularidad, o sea, de identidad en el fondo, ¿no? ¿Qué es la identidad? Y la idea de confrontar singularidades humanas, es decir, individuos que pertenecen a grupos que se autoidentifican, que su sentimiento de pertenencia se basa justamente a lo mejor en tatuajes, en alteraciones del cuerpo, en piercings, en fin, toda una serie de intervenciones sobre sí mismos para ser distintos. Y que en algunos momentos eso es abyecto y es un elemento de rechazo, pero en el seno de estas comunidades es al revés, un elemento de orgullo, un elemento de friquismo que es considerado positivo porque te hace miembro de un determinado clan, ¿no? Entonces, cotejar estas singularidades de flores con singularidades de individuos y suponer, y ahí entra el campo de la ficción, que yo solicito a algunos de estos frikis
que me digan cuál es su orquídea favorita, es decir, todos estos frikis pertenecientes también a sociedades o asociaciones de orquidiólogos, cuál es su flor preferida, y entonces voy entrecruzando. Cuando la figura del freak ha sido generada con inteligencia artificial, la orquídea real. Y cuando la orquídea ha sido generada con inteligencia artificial, el personaje real, ¿no? Es decir, que hay como una especie de cruce que en el fondo propone al espectador como un reto, y es descifrar, descubrir hasta qué punto somos hoy capaces de discernir esa especificidad de lo real o lo ficticio cuando las herramientas de inteligencia artificial son tan poderosas que hacen prácticamente indiscernible, ¿no?, lo real de lo falso. También es interesante, desde el principio de tu carrera hay una atracción por lo que está fuera del canon, ¿no?, por lo heterogéneo, por lo que no sigue un determinado cliché, ¿no? Hay series como Fauna, que precisamente hablan de esa excentricidad de unos animales entre la ficción y la realidad, ¿no? Eso ha sido también una seña propia, esa búsqueda de revisión de aquello que huye de lo habitual para estar en nuevas monstruosidades o en lugares diferentes. El tema del monstruo me resulta muy grato y lo he estudiado, y tal vez uno de los primeros teorizadores de lo monstruoso fue un médico francés, Ambroise Paré, que en el siglo XVI fue el médico, el cirujano de 4 reyes de Francia y que se curtió en los campos de batalla, ¿no? Entonces él se dedicó a estudiar la monstruosidad, ¿no? Y es muy curioso porque en el libro que publica y que luego ha sido retomado por muchos otros autores, pues elabora una serie de razones de lo monstruoso. Y el primero es: el monstruo existe para dar más gloria a Dios, es decir, para que Dios muestre su capacidad de generar formas más allá de lo que es convencional. Pero el segundo es: el monstruo es un castigo de Dios. Es decir, por un lado es un elemento a ensalzar, por otro lado es un elemento, digamos, que sufre, digamos, el castigo divino. Entonces, entre esa ambivalencia, yo creo que se mueve lo monstruoso, y eso es lo que le da esa dimensión, esa envergadura tan potente, tan interesante, ¿no? Y yo diría, el arte será monstruoso o no será. Es decir, si el arte se amolda a las convenciones, estamos perdidos. En cambio, aquel arte que aspire a la singularidad, a saltarse las normas, a saltarse lo que se considera normal, los cánones más o menos estipulados, estereotipados, pues solo así podremos avanzar hacia nuevas formas emancipadoras. También es curioso porque las dos puntas, los dos polos que muestran esta serie, ¿no?, digamos, la belleza y la fealdad, lo sublime y lo abyecto, lo apolíneo y lo dionisíaco, al final está marcando dos categorías que son intrínsecas a la condición humana, ¿no? Uno puede ser ya el destripador y otro puede ser la belleza de Angelina Jolie, o también tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, que muestra esas dos facetas de la personalidad. También todos al mismo tiempo somos bellos y no somos bellos, depende de quién nos mire, y también depende del momento, las circunstancias en que nos toquen. A ver, esto entra en la discusión sobre la naturaleza artificial, sobre la contraposición entre aquello que es producido por la naturaleza versus aquello que es un artificio cultural o directamente artificial, ¿no? Y también sobre el debate en la teoría del arte de si lo estético, lo bello, son categorías abstractas y que existen per se, o que requieren un observador, es decir, el observador proyecta su emoción sobre un objeto, o bien es ese objeto que está manteniendo, es poseedor de un aura particular. Ahí se mueven las discusiones y hay teorías y escuelas para todos los gustos, ¿no? A mí el tema de la belleza me interesa en diferido, es decir, en mis proyectos no es un tema faro, sino que me interesa más el concepto, quiero decir, me interesa más la intención, pero la estética es el elemento, la carrocería que me permite pues vestir esa idea
y hacer que resulte más efectiva, ¿no? Ya para terminar en esta sesión, en estos apartados, sí te preguntaría también, porque claro, al final estos temas relacionados con la ciencia natural lo que vuelven a revisar es el método científico, es decir, es un método especulativo donde se va avanzando por ensayo-error, ¿no? Realmente la fotografía debería de aprender de la ciencia que no es la verdad una aspiración, sino también es un método de crecer e ir construyendo distintas realidades que van desarrollando un camino hasta construir una manera de entender el mundo. Es decir, no hay una única manera de ver las cosas, sino simplemente el mundo es una versión poliédrica de muchas versiones particulares de cada uno de nosotros. Efectivamente, la ciencia tiene sus metodologías que en ningún caso son las únicas, ¿no? Es decir, podemos aprender del mundo a través de otros conductos, sea la mística, o sea la poesía, es decir, que la ciencia nos aporta un conocimiento de las leyes de la naturaleza, pero que en cualquier caso siempre son provisionales a la espera de que nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevo conocimiento nos permita adaptar, ajustar esas teorías, ¿no? De todas maneras, en esa confrontación que a mí me parece muy productiva y que siempre ha dado resultados fascinantes entre la ciencia y el arte, yo diría que a la ciencia le interesa más la predictibilidad, el poder anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, se basa en la cultura de la predicción, mientras que el arte juega mucho con el azar, el arte juega mucho con el hallazgo, con lo imprevisible, ¿no? Y yo diría que en la fotografía esto se da de una manera todavía más intensa, porque cuando hablamos de fotografía y azar, no es que el azar actúe a veces en la consecución de unos resultados, sino que el azar es inherente a la naturaleza de lo fotográfico y por lo tanto aprovecharlo, saber colocar este azar en el camino creativo para conseguir imágenes evocativas, imágenes interesantes, imágenes que nos interpelen, es algo importante que no sabemos hacer siempre. Y ya como última pregunta, llevas ya unos años inmerso en la investigación relacionada con programas de inteligencia artificial, justo antes de la pandemia, y hasta ahora, pues bueno, sigues investigando, sigues desarrollando proyectos y se ha convertido en una herramienta más, como otra cualquiera, que tiene que ver con el poder llevar a cabo ideas de un modo, digamos, más certero, ¿no? En estos aproximadamente 7, 8, 9 años que llevas practicando directamente, aunque ya venías de antes, ¿qué conclusión puedes sacar? Sí, desde 2017-18 hasta ahora, que los programas han evolucionado mucho, ¿cuál sería tu conclusión particular en torno a este pequeño periodo de inicio de la inteligencia artificial? Nos viviendo una revolución y en toda revolución uno tiene que decir en qué lado de las barricadas se pone. Nos escondemos detrás o nos ponemos delante. Yo creo que son unas herramientas que están a nuestra disposición, que hay que experimentar con ellas, hay que conocerlas y hay que sacar provecho, hay que sacarles jugo, ¿no? Incluso si en algún momento se vuelven peligrosas, en la medida en que las hayamos testado, las hayamos puesto a prueba, estaremos en mejores condiciones de poder reaccionar, ¿no? Por lo tanto, sin ninguna obsesión, yo diría, vale la pena pues jugar con ellas, probarlas, buscar sus límites, ¿no? Experimentar, intentar subvertir sus programas, ¿no? En definitiva, yo creo que el mandato del artista es siempre jugar contra el programa de la máquina, ¿no? Es lo que decía Wilhelm Flusser. O sea, no hay que convertirse en funcionarios del programa, no hay que convertirse hoy en funcionarios de una inteligencia artificial, sino al revés, darle la vuelta y llevarla a sitios que sus programadores no han previsto. Bueno, Mirabilia es un proyecto que al final está concretando, está resumiendo muchas de las inquietudes que te motivan como creador, ¿no? Muchas vinculadas a la revisión de una cierta verdad científica y a temas constantes donde la realidad y la ficción son dos territorios suplementarios más que antagónicos.